Momento de Caminando con Dios. A través del mensaje de la palabra, la pastora Flor Jenny Olivares Choque. Caminando con Dios. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Es siempre una bendición compartir la palabra del Señor. Realmente para mí es una bendición para mi vida y estoy deseosa siempre de poder con ustedes hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Y en este tiempo que muchos estamos quizás con muchos pensamientos tristes, dolorosos, cuando esta pandemia nos viene pues asolando a muchas personas. En algún momento decía yo, al principio de esta pandemia no conocíamos a las personas quienes pues eran reportadas como personas que se habían contagiado o que habían fallecido, pero en este último tiempo hemos podido observar a muchos de nuestros hermanos, conocidos, parientes y también nuestros pastores que han sido asolados por esta enfermedad y algunos de ellos incluso han pasado a la presencia del Señor. Y por eso he titulado mi sermón para este día, Manteniéndose firme en la iglesia en tiempos de cuarentena. Y esto porque se ha visto últimamente que muchos, si bien en un dado momento han estado tan atentos a lo que son las redes sociales y también las diferentes aplicaciones y plataformas para poder ser partícipes de un culto virtual o de actividades que se iban realizando, en este último tiempo hemos entrado en una etapa de desánimo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 56, versos 3 y 4, en el día de temor, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es la palabra de Dios en el Salmo 56, 3, 4. Quizás ustedes han escuchado o han leído más bien esta obra de Gabriel García Márquez, esta obra que titula El amor en los tiempos de cólera. Estoy segura que lo han podido observar, revisar o quizás como en alguna tarea pues lo han podido leer. Miren, en este libro Fermina y Florentino encarnados en esta novela El amor en los tiempos de cólera, es una novela dedicada al poder resistente y duradero del amor humano, que supera las adversidades de toda una vida. Si usted puede leer esta novela, seguramente pues ha de poder encontrar algo precioso, una historia muy bella. El amor tardío de estos septuagenarios florece en medio de un paisaje desolado por las temidas epidemias de cólera y todo tipo de cataclismos impredecibles que han estado asolando a su país durante, 50 años. Las orillas boscosas de los ríos fueron diezmadas, el agua retrocedió y la vida silvestre ribereña disminuyó o desapareció. Sin embargo, en medio de las ruinas de la naturaleza, encuentran la felicidad y logran mantener vivos, intactos, el deseo y la aspiración de vivir y amar. El tiempo ha demostrado ser enemigo y también amigo. Bueno, en resumen es eso lo que les puedo contar acerca de esta novela, El amor en los tiempos de cólera. Y bueno, esta es una novela sobre personas que eligen la esperanza sobre la desesperación, el autoconocimiento sobre la autodramatización, las alianzas contra el aislamiento,
la contaminación natural y religiosa, contra la pureza moral, ideológica y paranoia. Creen que el amor puede transformar la edad y el tiempo. Esta es una historia que quiere demostrar que el amor no es una ilusión. Ese amor encapsula las mejores posibilidades de la vida y bueno, pues particularmente en tiempos de crisis y desesperación. Ahora quiero decirles un primer punto de esta charla que les estoy haciendo. Nosotros en este tiempo, en este año 2020, hemos sido desafiados. Somos desafiados día a día. Cuando somos más desafiados y todas nuestras certezas fracasan, solo nuestra perseverancia y nuestra fe en nuestro Padre Celestial nos puede mantener firmes. Estamos en un periodo histórico en el cual esta actual pandemia, el virus, cierra las escuelas y nos obliga a encontrar soluciones alternativas, diría yo, soluciones creativas. Pero une también a las mamás y a los papás con sus hijos. Nos obliga a reconstruir la familia. Y esto lo hemos venido repitiendo durante varios meses que ha ido sucediendo esta pandemia. Descubrimos que somos vulnerables y tememos esa vulnerabilidad porque no sabemos qué hacer con ella. Hemos perdido quizás la familiaridad de estar cerca de las personas y simplemente estar allí para ellos y con ellos. Es un mundo en el que las relaciones y la comunicación y la sociabilidad se juegan principalmente en el no espacio de lo virtual. Y evidentemente estamos en un lugar virtual, la red social, dándonos, diríamos, una ilusión de cercanía. El virus elimina a los que están cerca de nosotros, los reales. Esta pandemia, al igual que ha obligado a cerrar las escuelas, los colegios, las universidades, lugares de formación de estudios donde se reunían bastantes jóvenes y niños, también ha obligado a cerrar nuestros templos por prudencia, por cuidarnos. Ha obligado a no llevar adelante muchas actividades que se tenían planificadas, ya sean juntas, campamentos, concursos, tal vez algunos talleres, cursos, todo lo que se pueda realizar y que estaba planificado. Nos ha obligado a hacerlo. Ha obligado en que en este tiempo, si nos encontramos en la calle con un hermano, con un amigo, con un joven de la iglesia, nos podamos saludar, pero ya no con ese abrazo fraterno o quizás con la mano o un beso en la mejilla como antes lo hacíamos. Realmente ha sido así a este tiempo. Nadie puede tocarse, nadie puede darse esos besos amistosos ni abrazos. Todos debemos permanecer a distancia, en frío, sin contacto. La proximidad se ha vuelto médicamente prohibida en este tiempo. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? Antes no le dábamos importancia, pero hoy extrañamos dar la mano a aquella persona con quien nos encontramos, aquellas personas con quienes hemos convivido durante tanto tiempo
ya sea en el colegio, en la universidad o en la iglesia. Y veamos qué hacen las iglesias. Las iglesias se han edificado en un tiempo sobre tradiciones, sobre órdenes de culto, actividades. Con el tiempo, la línea de cada iglesia entre lo que es fundamental para la fe y lo que es meramente una respuesta institucional a este tiempo se vuelve borrosa. ¿Tiene que reunirse físicamente una iglesia para considerarse como una iglesia como tal, o una congregación, o una unión? ¿Hasta dónde son las medidas de precaución, de buen juicio? ¿Y en qué punto se convierte en miedos irracionales y ansiedad? En términos prácticos, la respuesta de una iglesia será diferente dependiendo de su doctrina, contexto local y número de casos sospechosos incluso de esta pandemia del COVID-19. No hay una respuesta correcta. Lamentablemente, a este tiempo, estas preguntas no tienen respuesta. Todos estamos buscando las respuestas más apropiadas en circunstancias extraordinarias. Son preguntas y conjeturas que en este tiempo se hacen todos. ¿Y cuál será nuestro papel como jóvenes? ¿Cuál será ese papel que Dios demanda hoy de tu vida? Y que Dios demanda hoy de mi vida. Que Dios demanda hoy de la iglesia. En especialmente tuya. Pues es simplemente, como dice la palabra de Dios en Salmos, lo que hemos leído, mantenerse firmes. En momentos de crisis, las personas buscan liderazgo. ¿Te has dado cuenta de que esto es una gran verdad? Porque cuando hay momentos de desesperación, cuando no hay respuestas a nada y cuando hay crisis, la gente busca liderazgo que lo pueda conducir por un camino correcto, que le pueda señalar una luz al final del túnel. La primera responsabilidad del líder es mantener la calma. El pánico limita la perspectiva, lo cual es fatal para la toma de decisiones. Un liderazgo sólido le recuerda a las personas que Dios tiene el control de cada situación y que nunca hay razón para el pánico. Y he ahí nuestro papel. He ahí el papel de cada joven que en este tiempo se convierte en la esperanza, pero así, con todo el sentido de la palabra, la esperanza de esta humanidad en actual crisis. Ahí está la respuesta. Y ahí puedes encontrar tú, mi querido joven, la respuesta a esa pregunta que te has venido haciendo en este tiempo. Si realmente, ¿cuál es tu papel? Y si era la hora que tú tenías que vivir justamente en este tiempo determinado. Para eso el Señor te trajo. Para eso el Señor nos puso en este tiempo. Tú que manejas la tecnología, los jóvenes que son expertos en esta área, deben mantenerse firmes en su fe, porque ahora la iglesia pone sus esperanzas en cada uno de los jóvenes. Entonces, nuestro papel en este tiempo es mantenernos firmes, adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad
evaluar cómo ha sido afectada la iglesia y pensar cómo apoyar efectivamente a la iglesia, ya que nosotros no vivimos como los no creyentes, sin esperanza. Los no creyentes viven sin esperanza, pero nosotros que conocemos a nuestro Padre Celestial, nosotros que hemos recibido ese hermoso regalo, el don de la salvación, nosotros quienes hemos sido objeto del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, ofrendando su vida por cada uno de nosotros, vivimos con esperanza aún en estos tiempos de pandemia. Y de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el vivir la vida en Cristo. También tenemos amigos, es cierto, en este tiempo tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos algunos parientes, familiares que no conocen esta esperanza. Muchos empezarán a hablar de sus miedos, de sus preocupaciones y buscarán esperanza en nosotros, los creyentes. ¿Te imaginas cuán responsabilidad está pesando sobre cada uno de nosotros, sobre los hijos de Dios? Para esto el Señor nos había estado preparando tanto tiempo. Para esto el Señor te había puesto como líder en tu unión de jóvenes o como diácono en tu iglesia. Para esto el Señor te había preparado, nos había preparado. Para esto el Señor, diría yo, me había preparado también a mí. Para este momento en que aquellos que no conocen al Señor buscan esperanza, buscan en ti esa confianza, buscan en ti que les muestres el verdadero camino de nuestro Señor. Pero si realmente nosotros debemos estar firmes en nuestra fe para que Dios hable a través de nosotros, pero si estamos desfalleciendo o estamos desanimados ya en este tiempo, ¿cómo podremos dar esperanza a los desesperanzados? Entonces ahí radica lo que Dios nos pide en este día, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que nos mantengamos firmes en la iglesia y pedir a Dios la fortaleza necesaria para fortalecer a los demás. Dice la palabra en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendiendo esta palabra en el griego original, dice: yo tengo la fuerza para dar testimonio de mi Dios. Yo te esfuerzo, dice el Señor. Él me esfuerza. Él te esfuerza. Él te da la fortaleza. Así que no debemos estar desanimados ni tristes, porque aquellos quienes no conocen al Señor ponen su esperanza en cada uno de nosotros. A pesar de la pandemia, podemos seguir confiando. Dios continúa estando en control de todo este tiempo. Él está todavía en control, Él está al mando. Él nunca se ha alejado de todo aquello. Este es un tiempo de gran prueba para el pueblo de Cristo. En un mundo tan afectado, en medio de tanto dolor, debemos saber cómo mantener intacta nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Cómo brindar el mejor testimonio de vida y cómo actuar con sabiduría frente a esta situación tan compleja
que nos tocó vivir en este tiempo. Hoy más que nunca, mis queridos jóvenes y todas las personas que están viendo esta transmisión, hoy más que nunca tenemos la gran oportunidad de pararnos firmes en la fe de Cristo, de demostrarnos a nosotros mismos y a todo aquel que nos rodea que con Cristo es posible tener paz aún en medio de la pandemia. Es posible tener paz más allá de la circunstancia que estemos viviendo o atravesando en estos precisos momentos. Que Él es quien controla nuestras vidas y todo lo que sucede, porque solo Él es Dios y nadie más. Así que es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe. Si hemos estado cayendo en una etapa de desánimo, es el momento de levantarse, porque hay personas que confían en ti, porque hay personas que aún sin esperanza buscan la esperanza en el creyente de Cristo. Y a través de este nuestro testimonio personal, de este testimonio vivo de fe, podremos traer a muchos más al camino del Señor, y así estaremos cumpliendo aquella gran comisión que Él nos encomendó, de ir y predicar su palabra hasta lo último de la tierra, de llegar a cada criatura de este mundo con la palabra del Señor y darles esa palabra de esperanza en este tiempo de pandemia. Que el Señor les bendiga. Y quiero orar por cada uno de ustedes en este momento y que el Señor pueda fortalecer nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora del día, Señor, agradecido siempre por tus múltiples bendiciones, queremos encomendar nuestras vidas a ti. Queremos pedirte, Señor, de que tú puedas poner el consuelo necesario en aquellos quienes pues han perdido un pariente, o aquellas personas, Señor, que en este momento pasan momentos de desánimo, de dolor o de tristeza. Pon, Señor, esperanza en sus vidas. Y te encomiendo la vida de cada joven, la vida de cada persona, para que tú puedas, Señor, a ellos fortalecerlos. Fortalece mi vida, fortalece la vida de cada uno de tus hijos, para que podamos fortalecer también a otros y darles esperanza, Señor, darles la esperanza de tu palabra, y así puedan también conocerte a ti aún en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada persona que está viendo esta transmisión. Bendice sus vidas, Señor, y cubrimos con tu sangre de tu Hijo Cristo, para que la enfermedad tampoco pueda tocar a aquellos que aún no ha tocado. Y podamos, Señor, tener esperanzas, muchas más en ti, y dar esas mismas esperanzas a quienes nos rodean. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, así que a mantenernos firmes en la fe de nuestro Padre Celestial. Este fue el mensaje diario de Caminando con Dios, con la pastora Flor Jenny Olivares Choque. Caminando con Dios.